Hechos 10. Entonces, mire, el domingo pasado nosotros hablamos de cómo Dios empezó a guiar a Pedro para que el evangelio llegara a los gentiles y pues de esta manera se cumpliera lo que dice, lo que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablamos del ministerio de Pedro en Jerusalén. Después hablamos que él estuvo en Lida, después en Jope y ahora Pedro va a ir a Cesarea. De hecho, de aquí en adelante el tema principal del libro será la evangelización entre los gentiles. Ahora, de pronto usted se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir con gentiles? Bueno, los gentiles son las personas que no eran judías. Todos nosotros somos gentiles, al menos de que aquí haya algún judío sangre azul, ¿no? Ok, entonces todos somos judíos, ¿sí? Y pues es que siempre hay sorpresas, créame que siempre hay sorpresas. Pero mire, para nosotros hoy en día, nosotros hablar de compartir el evangelio con todas las personas es algo muy normal. Pero quiero que piensen y conozcamos un poquito lo difícil y lo complejo que era en ese tiempo para los judíos de la primera iglesia compartir el evangelio con todas las personas. ¿Por qué? Porque habían muchos prejuicios. Desde pequeños a los judíos se les enseñaban que ellos eran el pueblo de Dios, los elegidos. Ellos eran los descendientes de Abraham, tenían la ley, Dios los amaba y por eso la salvación era para ellos. Pero no era lo mismo para toda persona que no era del pueblo de Dios, para los gentiles. De hecho, si usted era un judío y usted tenía contacto con un gentil, usted quedaba ceremonialmente excluido y no podía ir al templo. Lo veían como algo inmundo, porque los gentiles tenían diferentes prácticas y muchas de esas prácticas iban en contra de las tradiciones judías. Por ejemplo, no eran circuncidados, pero de eso vamos a hablar en otra enseñanza. Entonces, entender y aceptar que la salvación también era para los gentiles, eso era algo muy difícil de entender para los judíos, de nuevo, porque habían muchos prejuicios. Hoy en día, pues, muchas cosas no han cambiado. Todavía hay prejuicios acerca de las personas y por eso el evangelio no se comparte. ¿Qué quiero decir con un prejuicio? Mire, un prejuicio es como una opinión y por lo general es negativa que nos hemos formado o tenemos de alguien totalmente anticipado y sin el debido conocimiento. Y cuando tenemos eso, pues nos lleva a nosotros a actuar diferente frente a las personas que nosotros tenemos al frente. No sé si alguien le ha dicho a usted, usted debería conocer a esa persona, güey, no, ni la conozca, porque es que esa persona es, usted la conociera, no, y todos los vecinos dicen, y todo en el trabajo, y entonces usted ni siquiera ha conocido a esa persona, y usted ya se la imagina, y de hecho usted ya tiene cómo va a actuar. Uy, no, cuando yo me la encuentre, déjeme que, y ni siquiera usted la ha conocido. Eso es lo que es un prejuicio. Entonces vamos a ver un poquito más el texto, porque la verdad es que el corazón de Dios es unirlos en un cuerpo, gentiles y judíos, derribar todos esos prejuicios que habían. Entonces vamos al versículo 1 al 5. Y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cesarea estaba situado más o menos a unas 30 millas al norte de Jope. Era la capital de la provincia romana de Judea
y era la residencia del procurador. Allí en Cesarea se nos dice que había un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Una legión romana consistía en 6,000 hombres y esta estaba dividida en 10 grupos, cada uno de 600, y de estos 600 un centurión comandaba a 100 hombres. Por tanto, cada legión tenía 60 centuriones. Era como la columna vertebral del ejército romano. Tomé el siguiente cita de un comentario bíblico y dice lo siguiente: el historiador romano Polibio describió a los centuriones no tanto como aventureros, temerarios, sino líderes naturales de espíritu, firmes y apacibles. No tanto hombres que iniciaran ataques y abrieran batalla, sino hombres que protegerán su tierra cuando los derroten y presionen con más fuerza, y que estarán listos para morir en sus puestos. Así que Cornelio era este hombre, era un centurión, un hombre firme y fuerte. ¿Cómo nos lo describe aquí la palabra de Dios a Cornelio? Dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Wow! Piadoso es la persona que es fiel a su creencia, que es devota, y lo demuestra con práctica, con buenas obras. Ser piadoso es bueno y de hecho es agradable ante los ojos de Dios. Miren lo que nos dice 1 Timoteo 5:4, nos dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué más nos dice Cornelio? Temeroso de Dios. No solamente él, sino con toda su casa. También daba limosna al pueblo, oraba a Dios. ¡Wow! Mire, cuando estaba leyendo estas características, no sé si te ha pasado a ti, me ha sucedido varias veces, que cuando quiero compartir con las personas acerca del Señor Jesucristo, estas son las mismas características que las personas responden. Oh, yo soy muy bueno, yo soy devoto, yo creo mucho, yo no soy como el vecino, no, déjeme, no me confunda. De hecho te dicen, mira, yo sé que hay un Dios, y yo creo mucho en Él. Yo de hecho ayudo a las personas. Yo siempre le oro a Dios. Yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, pero yo oro. Mire, no sé si se han dado cuenta que el enfoque siempre es en yo. Y es interesante ver qué tan religioso una persona puede ser. Sin embargo, no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Esto es lo que sucede aquí con Cornelio. Súper religioso, muy buena persona. Pero hermanos, mire, nosotros no vamos a entrar al cielo. Tú no vas a ser salvo por todo lo que nosotros hagamos, por lo bueno que seamos, por el yo. No, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz y porque Cristo al tercer día resucitó. Por eso vamos a ser salvos. Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es acerca de usted, es acerca de Jesús. Y aunque a nuestros ojos Cornelio era una muy buena persona, Cornelio también necesitaba escuchar el evangelio para salvación. Mire el versículo 3 y 4. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces sabemos que Cornelio oraba, y aquí a la hora 9, que es a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Y miren lo que vemos primero. El ángel lo llamó por su nombre: Cornelio. Mire, ¿qué quiere decir esto? Que Dios sabía muy bien quién era Cornelio. Y no solamente sabía quién era Cornelio,
Mire también lo que le dice, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. En pocas palabras, el ángel le dijo a Cornelio, mira Cornelio, tu vida no ha pasado desapercibida delante de los ojos de Dios. Dios te conoce y sabe muy bien quién eres tú. Y de hecho ha escuchado tus oraciones. ¡Wow! Qué gozo debió haber sentido Cornelio al saber esta verdad. Qué gozo nosotros debemos saber y entender esta verdad. Tú tienes que saber hoy que Dios te conoce a ti y te conoce por tu nombre. Y también ha escuchado tus oraciones. No sabemos por cuánto tiempo Cornelio o cuántos días había orado antes, esperando una respuesta de Dios, buscando de Dios. Pero sí sabemos una cosa, Dios había escuchado sus oraciones y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces sigamos leyendo y mirando lo que le dijo el ángel. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esta parte es muy importante. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces Cornelio, tan pronto como recibió las instrucciones del ángel, dice que envió a 2 criados, pero note también que envió a un soldado a traer a Pedro. Y me llama mucho la atención esto de un soldado devoto, un soldado que Cornelio podía contar, un soldado que llevaría a cabo las órdenes de su capitán sin importar lo que tuviese que hacer. Él iba a asegurarse que se cumpliera lo que Cornelio había dicho. Mire, Cornelio quería asegurarse de que todo se hiciera como el ángel le dijo y se empeñó en cumplir y no dejar que el tiempo pasara. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué era tan importante para Cornelio que él ni siquiera pudo esperar, sino que inmediatamente envió a sus siervos y también a este soldado? La respuesta está en Hechos 11:14, cuando Pedro está narrando lo que va a suceder en Cesarea y les está contando las palabras que Cornelio dijo. Y esto nos da un poquito más de detalles de lo que sucedió en esa conversación entre el ángel y Cornelio. Y dice Hechos 11:14, el ángel le dijo, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuáles son las palabras que traen salvación? El Evangelio. El Evangelio, Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, también al griego. Efesios 2:8-9, que ya lo vimos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y de dónde viene la fe? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Le iba a dar el Evangelio. Mire, aunque Cornelio, mire esto, era piadoso, temeroso de Dios, daba limosna, ayudaba a otros, oraba a Dios, cuidaba de su familia, había algo que le faltaba a Cornelio y él lo sabía. Cornelio no quería dejar pasar otro día. Él quería escuchar el mensaje que iba a traer Pedro, escuchar el mensaje que iba a traer salvación. Había dentro de Cornelio, podemos decir así, una sed por las buenas nuevas. Mira, te hago una pregunta. ¿Tú tienes sed por las cosas de Dios? ¿Tienes sed por la palabra de Dios? El Salmo 42, 1-2 nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es probablemente esta misma sed la que tenía Cornelio por escuchar la palabra, que dijo, no, yo necesito enviar a estos hombres. ¿Por qué? Porque no solamente cambiaría su vida, pero también la de su familia. Mira, ¿qué haces tú o qué has hecho tú para asegurarte que tu familia escuche el Evangelio?
¿Qué has hecho tú para que tu familia o tu hogar siga al Señor? En tu hogar tú sigues al Señor y vives de cierta manera que cuando tus hijos, tu esposa, tu esposo te ven, quieren seguir al Señor. O simplemente te ven siendo cristiano aquí. ¿Cómo está tu corazón para que ellos conozcan el mensaje que va a cambiar sus vidas? Sigamos el versículo 9 al 13. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces, mire, mientras Dios hablaba y estaba preparando el corazón de Cornelio en Cesarea para que él recibiera el evangelio, Dios también estaba preparando el corazón de Pedro en Jope para que él llevara el evangelio. Y me gusta mucho esto, hermanos, porque mire, Dios está trabajando en dos puntos diferentes: en quien recibe, pero también en quien entrega el mensaje. En Pedro vamos a ver que de pronto no era tanto el mensaje que él iba a entregar, sino el corazón de Pedro. Mire qué tan importante es que nosotros entendamos esto. A veces vas a escuchar personas decir: no, mire, es que yo ya le he dicho 1000 cosas a esa persona, yo ya le he dicho toda la palabra, esa persona no me escucha, esa persona es rebelde, esa persona, yo ya le he hecho todo. De hecho, ya hasta me da rabia, me da ira compartirle a esa persona, porque es que yo ya no sé ni qué decirle, y lo expresan como lo estoy expresando. Eso me salió natural. pero sí, pero hermanos, ¿qué tal si Dios está trabajando en tu corazón? En la manera en que tú dices las cosas, en la razón por la cual, ¿qué hay detrás de todo lo que tú estás diciendo o haciendo? ¿Qué tal si Dios está trabajando en tu corazón? También tenemos que ver la importancia que tiene de nosotros pedirle a Dios que prepare el corazón de las personas que van a recibir esa palabra. Es lo mismo que yo oro aquí en la iglesia, que Dios prepare el corazón de cada uno de ustedes, porque igual, el mío, pero mire, yo puedo preparar el mejor o el peor sermón que usted va a escuchar en su vida, pero la palabra o el corazón de ustedes tiene que estar preparado por Dios para aceptar, para recibir lo que Dios tiene. Y eso es lo que yo quiero y le pido a Dios: Señor, que tu palabra produzca lo que tiene que producir, pero yo no puedo cambiar un corazón, solo Dios lo puede cambiar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces dice que Pedro se encuentra en la casa de Simón el curtidor, y allí le entró una llamada de Dios. Dice que a la hora sexta estaba orando, quiere decir al mediodía, y le dio hambre. Ay, cuando leí esto dije: ay, no soy el único. ¿Qué te sucede a ti cuando decides orar? ¿Te da hambre, sueño, pereza? ¿Te acuerdas de todo lo que debes hacer? O lo que no hiciste. Ay, se me olvidó esto. Y sí, mire, nuestro tiempo de oración muchas veces es una lucha. Es una lucha. Pero dice aquí que mientras él esperaba el almuerzo, tuvo una visión, y dice que vino un manto, descendió un manto del cielo, y en él había toda clase de animales, y una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pues Pedro tenía hambre, bueno, pues coma. Yo creo que dependiendo de los animales que habían en esa sábana, probablemente a Pedro se le pudo haber pasado el hambre. Cuando estaba pensando esto, recordé una vez estar en la selva amazónica y haber comido animales que no eran muy lindos y tampoco apetitosos. No les puse una foto para que puedan ir a almorzar, pero al final todo sabe a pollo, hermanos. Sí, eso no.
Pero ¿qué pasó aquí? Habían animales que los judíos consideraban puros y otros impuros. Unos se podían comer y otros no, según la ley. Si quieres saber un poquito más del tema, pues te recomiendo que leas Levíticos 11. Ahí encuentras como una lista de comidas permitidas y prohibidas. Pero te voy a leer algunos de los versículos de lo que dice, pues para que tengas un poquito de la idea. Levíticos 11:3 del 5 dice, por ejemplo, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Hermano, si usted comió conejo, no, entonces arrepiéntase, ya dañó la dieta. No, mira, tranquilo lo de los alimentos. Jesús lo explicó muy bien en Marcos 7, 18 al 19. Esto es lo que nos dice Jesús. Él les dijo, ¿también vosotros estáis ahí sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Es lo que uno come. Que taco aquí. No, pues es alimento, es para sostener el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tema de la comida, como les digo, es un poco más largo, ¿sí? Acá los animales, dieta, ¿cómo es que le llaman la de solo carne? ¿Keto? Sí. Pero lo que quiero que veas aquí es que habían animales que se permitían comer y otros no, porque se consideraban inmundos. Entonces los judíos guardaban esa dieta. De hecho, era una forma como ellos se identificaban como judíos. Por eso Pedro, al ver todos estos animales impuros con los puros mezclados, dijo, no señor, no. Y mira el versículo 15 y 16, volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces Dios le mostró la misma visión y por lo visto Pedro no la entendía. Para Pedro lo inmundo era inmundo y punto. De nuevo, esto era algo que desde pequeño se le enseñaba a los judíos. Esta era la tradición, esta era la cultura, esto es lo que se enseñaba en la ley. Y Pedro seguía y Señor, esto es inmundo y yo no lo voy a comer. Aunque aquí vemos a Pedro que él no entendió la visión, más adelante Pedro entenderá lo que Dios en verdad le quería decir o mostrar. Dios no estaba hablando precisamente de alimentos o dietas. Dios estaba hablando acerca de personas, de gentiles, de todas las naciones y digamos de todas las culturas y trasfondos. Gentiles que para los judíos eran como animales inmundos, que usted no quería tener contacto y mucho menos pues tenerlos cerca. Pedro iba a entender que Dios no hace acepción de personas y que Dios iba a unir los judíos con los gentiles en un solo cuerpo llamado la iglesia. Entonces veamos el versículo 17 al 23. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciendo entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Entonces, mientras Pedro meditaba en qué significaba esta visión, los hombres que envió Cornelio llegaron hasta la casa donde se encontraba Pedro y el Espíritu Santo le dice a Pedro, mira, ve con ellos, ve con ellos. Ahora, aquí es donde sabemos nosotros que Dios tenía que trabajar en el corazón de Pedro primero antes de llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque habían muchos, de nuevo, prejuicios. Mire,
Los judíos no querían tener nada que ver en relación con los gentiles, como ya les mencioné. El simple contacto los hacía ceremonialmente impuros. Pero, si había un grupo de gentiles que los judíos odiaban y repudiaban, diría uno así, con toda su fuerza en aquel tiempo, eran los soldados romanos. Los judíos habían estado bajo el yugo romano por los últimos 100 años. Los romanos les imponían toda clase de impuesto. Si usted se queja porque California cobra mucho, mejor dicho, allá les colocaban impuestos por estar vivos en su propia tierra. Los romanos colocaban banderas en todo lugar y esto le recordaba a los judíos. Esto era algo humillante para los judíos porque les recordaba que ellos le pertenecían a los romanos, que ellos no eran libres, que su dignidad como nación había sido destrozada. Era una humillación para ellos. Probablemente no había un judío que no había vivido una injusticia por parte de uno de los romanos. Los soldados romanos eran conocidos por su frialdad y su injusticia, eran fuertes. Cuando Jesús dijo en Mateo 5:41, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve 2 con él, esto se refiere a los soldados romanos, porque ellos cuando decidían, llegaban y te decían, oye, tú, sí, sin importar lo que tú estuvieras haciendo, te tocaba llevar sus armas, su maleta, y por ley te tocaba ir 1 milla. Y si tú no lo hacías o te oponías, pues eras castigado. Imagínese la cara de Pedro cuando estos hombres le dicen, Cornelio, el centurión te está esperando para que vayas a su casa, para que entres en su casa. Mire, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús fue en la noche, la mañana antes de ser crucificado? Cuando el Sanedrín llevó a Jesús a Pilato, en Juan. Yo sé que ustedes tienen buena memoria, pero se los voy a leer por si ustedes no... sí. Dice Juan 18, 28 al 29, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio, ¿para qué? Para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces le tocó salir a Pilato y decir, ¿de qué acusáis a este hombre? Todo judío sabía o entendía el significado de entrar en una casa de un gentil. Pero bueno, ese fue el gentil que Dios puso delante de Pedro. ¿Qué harías tú? ¿Vas o te quedas? Gracias a Dios, no vamos. Pedro fue. Pero miren, hermanos, desde el domingo pasado, nosotros hemos visto, o hemos hablado, mejor dicho, cómo Dios ha estado preparando el corazón de Pedro para este momento. Empezamos la vez pasada hablando de 2 milagros. 2 milagros que le recordaban a Pedro el ministerio del Señor Jesucristo. Cómo Dios quiere que donde nosotros estemos, nosotros representemos y seamos como el Señor Jesucristo, que nosotros tengamos misericordia y compasión por las personas, que mostremos a Cristo en el lugar que Él nos coloque. De hecho, aquí en Jope, Pedro se ha estado quedando en la casa de Simón, el cual era un curtidor, alguien que trabaja con las pieles de los animales muertos. Esto automáticamente hacía a Pedro inmundo y por lo cual no podía asistir a una sinagoga o al templo. Pero Dios estaba derribando esos muros de indiferencia y estaba mostrándole a Pedro que en verdad Dios no hace acepción de personas. Tal como más adelante el mismo Pedro va a escribir en 2 de Pedro 3:9 diciendo, mire, Dios es paciente con nosotros y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios para con las personas. Mire, vivimos en un tiempo que es muy fácil excluir a las personas.
De pronto alguien que no deseamos, alguien que no piensa igual a nosotros, no apoyamos la manera en que vive, tiene otras religiones y simplemente las personas como que toman la decisión de me alejo, dejo de hablar, lo bloqueo en Facebook, Instagram, porque no me gusta esa persona, porque esa persona no la quiero a mi lado se excluye. Pero miren, el llamado hoy es que nos preguntemos en nuestro corazón si hay algún prejuicio por el cual nosotros no vamos y le hablamos a esa persona de Cristo. No estoy diciendo ve y sé igual que esa persona, sino ¿por qué tú no irías a compartir el evangelio con esa persona? Cuando usted va de pronto por un mercado, un Costco, un parque y ve a una persona y a veces vemos que tienen ciertas características y usted sabe que debería compartirle a Dios, pero le ganan lo que ve en sus ojos y usted dice no, pasa, next, de pronto, ¿sí? A veces lo triste de todo es que es a veces personas que uno conoce y de pronto usted ha escuchado cosas negativas y entonces usted toma la decisión de que no compartir de Cristo. No, es que esa persona es, yo he escuchado, yo no le hablo, ¿sí? A eso me refiero. Hay algún prejuicio en nosotros que no nos permite ir y compartir el evangelio con esa persona. No te estoy llamando, no, pues vaya y viva como esa persona que vive sin Cristo. No, tienes algo que no te permite ir y hablarle de Cristo. ¿Qué hizo Pedro? Dice que hospedó al grupo de hombres en su casa y al día siguiente salió para la casa de Cornelio. Entonces vamos al versículo 24 y 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mire, el ángel le había dicho a Cornelio que las palabras, el evangelio, iba a traer salvación ¿a quién? A él y a su casa. ¿Pero qué hizo Cornelio? Mire, estaba tan emocionado de recibir la palabra que invitó ¿a quién? A sus parientes y a sus amigos más íntimos. Esto nos muestra el corazón que tenía Cornelio por las personas. El corazón para que esas personas también conocieran de Dios, que sus parientes y sus amigos fueran salvos. ¿Usted tiene el mismo corazón? ¿El mismo deseo porque sus parientes, sus familiares, sus amigos conozcan de Dios? ¿Usted quiere que ellos sean salvos? Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien que usted ama para que venga con usted a la iglesia? Dice aquí que Cornelio, al ver a Pedro, llegó y se postró y lo adoró. ¿Y Pedro recibió la adoración? No, al ring. No. ¿Qué hizo Pedro? Le dijo, no, mira, levántate, pues yo también soy hombre. Hermanos, mire, nosotros no adoramos personas, nosotros no adoramos ángeles y mucho menos imágenes. ¿Por qué? Porque solo Dios merece adoración. En imágenes, pues, los mandamientos, Éxodo 20 nos dice que no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Ángel, bueno, de pronto usted dice, no, pues pero ángeles son seres celestiales, ¿qué pasa de los ángeles? Mira la respuesta de Juan, el discípulo de Jesús, y esto se encuentra en Apocalipsis 22, 8, 9. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora
a Dios. ¿Sí? Creo que pues, claro, pero seguimos, versículo 27 y 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cuando usted hable con las personas, no utilice las palabras de Pedro. Sí, mucho gusto, es una abominación reunirme con usted. ¿Qué quiere? Sí, no. Mire, pero estos versículos nos resaltan lo que hemos mencionado. La diferencia que había entre los judíos y gentiles, la frialdad que había entre ellos. Ese era el pensamiento. Y mire que Pedro no solamente señala reunirse, pero ¿qué dice? Acercarse. Mejor dicho, si usted se acercaba a un gentil, era lo peor. Pero mire, a pesar de la introducción tan fría de Pedro, mira la respuesta de Cornelio. Porque recuerden quién era Cornelio. Era un centurión. Él pudo haber mandado callar a Pedro y exigirle respeto. Usted está en mi casa. Recuerde que todos sus amigos cercanos estaban ahí y sus familiares también estaban ahí. Pero Cornelio me recuerda mucho a lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 15:1. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mire las palabras de Cornelio. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Wow! Yo no sé si Pedro se puso rojo de la pena en ese momento. Lo siento, y pidió disculpas, pero recuerda que entró como un poco como indispuesto. Y ahora Cornelio le dice: mira, esto es de Dios. Estamos todos aquí para recibir la palabra, para que lo que Dios te ha dado, para nosotros lo queremos recibir. Mire, nosotros nunca vamos a saber qué tan sediento está el corazón de alguien por escuchar la palabra de Dios. Pero a veces nuestras actitudes, nuestros prejuicios, yo soy santo y yo no debo estar rodeado de estas personas porque perdemos la oportunidad que Dios nos da para compartir el evangelio. Mire, ¿qué tal si Pedro no hubiera ido a la casa de Cornelio? Pues porque era una abominación para él. Pero mire lo que pasó. Dios ya había trabajado en el corazón ¿de quién? De Cornelio. Y no solo de él, sino de su familia y de sus amigos. Ya Dios había hecho un trabajo. A nosotros es como que Dios nos llama a obedecer, porque Dios ya sabe lo que está haciendo. Eso es lo que vemos aquí. Y pues si tú quieres saber qué pasó con Cornelio, bueno, pues te toca venir el otro domingo. Porque pues por tiempo sí. Pero mire, pregúntese si de pronto hay algún prejuicio que usted tiene frente a alguna persona que le está impidiendo a usted ir y hablarle de Cristo. ¿Qué tal si Dios ya está o ha estado trabajando en el corazón de esa persona? Y a veces ni siquiera usted tiene que pensar en personas de, será ese vecino que, o el de mi trabajo. A veces es alguien muy cercano a nosotros. Es una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un tío, un familiar. Que nosotros ya, es que,
De pronto ya Dios por meses, años ha estado trabajando en tu corazón. O de pronto Dios Dios te está revelando, mire, no es tanto que vayas y lleves el manual. ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la razón? De pronto tú quieres ir y ver contra la persona porque ves algo que no te gusta. Pero en tu corazón no está porque quieres ver a esa persona salva y conociendo a Cristo. Porque no hay amor en ti, sino simplemente te estresa o no te gusta lo que ves en esa persona. Y simplemente piensas que entre más vas a cambiar eso que no te gusta a ti. Cuando en verdad el evangelio es para salvación, para que la persona sea salva. Y Dios es el que va a cambiar ese corazón. Dios es el que va a cambiar esa vida, no nosotros. Y a veces hay cosas que Dios las tiene ahí para enseñarnos. ¿Tú confiarías en el Señor a pesar de que pronto no cambie? ¿Seguirías amando al Señor de la misma manera? O simplemente dice, no, Señor, hasta que no lo cambie yo. De pronto Dios te está mostrando algo en tu corazón, en tu vida. Y eso es lo que vemos aquí con Cornelio y Pedro. Pensamos en, wow, Cornelio, la salvación. Pero mira que Pedro necesitaba cambiar cosas en su corazón. ¿Y quién era Pedro? El discípulo que caminó con Jesús, el discípulo que caminó sobre el agua, el discípulo que vio los milagros, el discípulo que vio a Jesús resucitado, el discípulo que vino el Espíritu Santo sobre él en el día del Pentecostés, el discípulo que predicaba y 3,000, 5,000 personas venían a Cristo. Ese mismo discípulo necesitaba cambiar su corazón. Hermanos, ese es Pedro. ¿Quién eres tú? Bueno, pues no lo ofendas, sino, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo necesito que Dios cambie mi corazón. Y tenemos que, por eso la palabra de Dios nos dice que examinemos nuestro corazón y si hay algo que no es dice, arráncalo, quítalo, Dios, y cámbialo. Ese es el corazón que nosotros tenemos que pedirle. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios el Espíritu Santo, porque entre más caminas con Dios te vas a dar de cuenta que hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Entonces vamos a orar y el otro domingo vamos a ver qué pasó con Cornelio.